se puso muy intenso, como que lo conectamos con la Biblia y terminamos hablando de ángeles y de Ezequiel y de la similitud, de los testimonios de los pacientes de Rick Strassman con las experiencias proféticas del Antiguo Testamento. ¿What? ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Yo soy Faro y hoy vamos a hablar sobre el renacimiento psicodélico. Vamos a platicar en términos de un fenómeno que estamos viviendo, que podemos decirle de muchas formas. Una manera de llamarlo es el gran despertar. Y desde mi punto de vista hay tres movimientos fundamentales que están ayudando a que avance el proceso del gran despertar. Este video es el cuarto video de la serie del Gran Despertar. En el primer video analizamos exactamente qué es el Gran Despertar. En el segundo video hablamos del primer movimiento que impulsa el Gran Despertar y son las ideas de la libertad, el movimiento del liberalismo. Ayer hablamos sobre el movimiento del periodismo ciudadano y todo lo que esto implica en la guerra de la información. Y hoy vamos a hablar sobre el movimiento del renacimiento psicodélico, en el cual muchos dicen que estamos en la tercera ola del renacimiento psicodélico. Vamos a explorar, ¿no? ¿Qué onda con todo esto? Lo primero que te quiero compartir es que mi curiosidad por este tema nace por querer resolver este misterio que básicamente es por qué en nuestra sociedad las plantas medicinales, plantas visionarias, se les llama psicodélicos o alucinógenos también, porque están asociadas con un peligro inminente de quedar loco, de perder la locura, de arriesgar tu seguridad y tu bienestar en muchos sentidos. Y el extremo de todo eso obviamente es que cualquier persona que pueda estar en posesión, no solamente experimentar con estas sustancias, sino simplemente por tenerlas en tu posesión, puedes perder por completo tu libertad y puede cambiar tu vida en un segundo y de repente cambia tu vida a una vida de encierro. Ese es el mundo en el que vivimos. Sin embargo, en otras culturas, en civilizaciones antiguas, justamente son las personas más importantes de la sociedad, las personas que se nombran como los más sabios, los curanderos, los sanadores, los chamanes, son las personas que se atreven a experimentar con estas sustancias, a entrar en los mundos de la mente y llevar esa sabiduría de regreso al pueblo. ¿Por qué que sucede esta inversión de conceptos? Me parecía muy intrigante y te lo quiero compartir porque en realidad me puse a reflexionar sobre todo esto y desde ahí viene el inicio de mi curiosidad por este tema y creo que esa paradoja, ese dilema de este tipo de sustancias, por qué en nuestra cultura está tan mal visto, pero al mismo tiempo las culturas de la cual viene nuestra cultura, el judaísmo, la cultura griega, Egipto, por ejemplo, en la India y en México, que estamos obviamente parados en la cuna de milenios de sabiduría prehispánica, de una relación que tenemos con un estado de conciencia más elevado, o por lo menos, si no más elevado,
distinto. Vamos a dejarlo así, vamos a explorar qué significa, qué es, digamos que es distinto y que nuestros ancestros tenían una relación muy importante con todo este mundo. Entonces, ¿por qué sucede, por ejemplo, que en un mundo científico se rechaza esto cuando ahorita, por ejemplo, nos vamos a entrar en el tema de Grecia, que el oráculo de Delfi predijo, tuvo una profecía sobre el nacimiento de Pitágoras? Y toda nuestra matemática, nuestra música moderna, nuestro entendimiento de la armonía, de la geometría, recae en una sola persona, Pitágoras. Bueno, no en una sola persona, pero podríamos decir que es uno de los cracks. Cuando esa misma cultura veneraba el uso de estas plantas, veneraba los estados alterados de conciencia, las visiones proféticas, el tener acceso a los alcances y los poderes de la mente. Entonces, esto simplemente como paréntesis, pero vamos a empezar todo este viajezote. Y la historia comienza aquí. La historia comienza con esta persona que se llama Gordon Wasson. Y resulta que para entrar en este tema de Gordon Wasson, te quiero explicar rápidamente cuáles son las tres olas del renacimiento psicodélico. Se le llama renacimiento. Vamos a analizar por qué renacimiento y por qué psicodélico. Rápidamente, antes de meternos en qué onda con Gordon Wasson. Renacimiento porque es un nuevo despertar, es un nuevo entendimiento, un nuevo uso, un nuevo acercamiento a la exploración de estas sustancias. ¿Y por qué digo nuevo? Porque en realidad siempre ha existido, siempre ha estado con nosotros. Como te comento, es parte de nuestras civilizaciones antiguas, de maneras más fundamentales o tan fundamentales que no podemos ni siquiera entender la profundidad de los estados alterados de conciencia en nuestra cultura, en la formación de nuestras religiones, en nuestra formación del lenguaje y de cómo entendemos todo el fenómeno de la percepción desde un punto de vista materialista científico occidental. Ahora, dicho esto, la primera ola de el renacimiento psicodélico fueron todas estas personas que en el siglo pasado, en los 20, 30, 40, 50, de voz a voz se sabía que te podías acercar a ciertas culturas, a ciertas comunidades indígenas, ir con un chamán, ir con un curandero, y digamos que se sabía, no era parte de la cultura, no habían libros necesariamente que trataran al respecto, no había un referente cultural sobre esto, pero tal vez entre etnobotánicos, entre arqueólogos, entre gente estudiosa de la conciencia, entre yogis, pues se sabía que, que te podías acercar a una comunidad indígena, a, a un chamán y tener una experiencia, digamos que solo así en la experiencia todavía no vamos a describir qué pasa, ni nos vamos a meter en el detalle específico de ninguna sustancia, pero digamos que tener la experiencia. Esta es la primera ola. Gente como Gordon Wasson fue parte de esta primera ola, este tipo de personas que eran, digamos, él era un etnobotánico que apasionado por los hongos y, y se enteró que en Oaxaca los mazatecas utilizaban los hongos para hacer rituales sagrados de sanación. Entonces, este sería el inicio de la segunda ola, porque resulta que él se va a Oaxaca con María Sabina y regresa a introducir la idea del uso de medicinal o el uso terapéutico de estas sustancias en Occidente. Y ese es el inicio de la segunda ola del renacimiento psicodélico. Y podemos decir en muy pocas palabras que la tercera ola del renacimiento psicodélico la estamos
viviendo ahora con gente como Michael Pollan, como toda la gente que está involucrada en la organización de MAPS, pero vamos a llegar aquí. Nada más quería rápidamente hacer el paréntesis y dejar claro que son 3 olas, aunque esto obviamente se puede debatir y no significa que es la verdad absoluta, pero el entendimiento es que la primera ola eran todas estas personas de la sociedad occidental que se acercaban a comunidades indígenas, a culturas antiguas, y tenían una experiencia de estas sustancias. La segunda ola es un fenómeno ya más cultural que tiene que ver también con un artículo muy importante de la revista Times que publica junto con Gordon Wasson, que se populariza mucho y después llegamos a Aldous Huxley, que es el primero en usar la palabra psicodélico, que psicodélico significa simplemente que manifiesta la mente, manifiesta la psique, lo hace evidente. Y bueno, por ahí vino obviamente la literatura de Carlos Castañeda y todo el movimiento de Timothy Leary de los 60s y 70s, que termina con la segunda ola y que se mezcla obviamente con toda la prohibición de Reagan y de la propaganda en contra del uso de drogas de Nancy Reagan, que no nos vamos a meter ahorita, pero por ahí hay un comercial muy famoso de que según esto tu cerebro en drogas es como un huevo que se está friendo en un sartén. Este tipo de indoctrinación mediática se dio también para apagar toda esta ola que estaba sucediendo con Timothy Leary, con Ram Dass, con Terence McKenna, y ahí termina la segunda ola de la psicodelia. Y bueno, ya la tercera ola nace con el periodismo y los avances científicos y una nueva oportunidad de investigación científica en el campo. Por eso te puse el ejemplo de la fundación de MAPS. Entonces ya toda la tercera ola tiene que ver con el entendimiento más científico de todo lo que está pasando y la integración de diferentes doctrinas o ideologías o maneras de entender este fenómeno. ¿Ok? Hasta ahí bien. Vamos a ver qué onda con Gordon Wasson. Aquí nos dice, estamos en Wikipedia en español. ¿Ok? Esto es muy importante saber, estamos en Wikipedia en español. Ahorita te voy a enseñar Wikipedia en inglés porque resulta que nos están diciendo cosas distintas. Nos estamos metiendo en la historia, en el meollo del asunto de cómo se da la segunda ola del renacimiento psicodélico, que es en realidad lo que permea las principales ideas de la sabiduría ancestral del uso de plantas medicinales en la conciencia colectiva de la sociedad occidental. Nos está hablando de los trabajos sobre etnobotánica de Gordon Wasson que comenzaron durante su luna de miel, bla, bla, bla. Y dice que los primeros trabajos de la pareja conducieron a la composición de la obra Hongos, Rusia y Historia en el 57. En el curso de sus trabajos realizaron varios viajes a México para estudiar los usos religiosos de los hongos por parte de las poblaciones nativas. Visitó la Sierra Mazateca en Oaxaca, donde conoció a María Sabina, llamada la sacerdotisa de los hongos. Posteriormente, en el 68, escribió el libro El hongo maravilloso, que data de la experiencia que tuvo al ser los primeros, está mal redactado, a ser el primer occidental en participar en una velada o en un ritual sagrado de consumo de hongos. Llevaron el conocimiento al gran público la existencia de estas sustancias psicoactivas en colaboración con Roger Haim. Realizaron estudios científicos. Y estos, pues obviamente son de los primeros estudios y que después entra toda la cuestión de Albert Hoffman, que fue el científico que pudo descubrió la estructura del LSD. ¿Ok? Aquí está Albert Hoffman, que por cierto Hoffman es autor de un libro que se llama Plants of the Gods. Food of the Gods es el de McKenna. Plants of the Gods es el libro
of the Goods, no, of the Gods. Aquí está. Este es el libro que muchos estudiosos están de acuerdo que es de alguna manera la Biblia, la mejor primer introducción a todo este tema. Lo escribe Albert Hoffman junto con otros, principalmente este personaje que se llama Richard Evans Schultz, que era un güey loquísimo. Este güey se iba con tribus y básicamente experimentaba con ellos, experimentaba con todas las tribus. O sea, este güey, creo que aquí dice en su Wikipedia que se iba en México y en el Amazonas y era muy conocido porque no le importaba con qué tribu se metía. Él se metía y experimentaba con la tribu que fuera. Entonces, lo curioso de todo esto resulta cuando te cambias a la página de Wikipedia en inglés y nos cuentan una historia un poquito distinta. Vamos a traducir la página. Aquí estamos, ok. Nos dice que los estudios comenzaron durante su viaje, casi lo mismo, durante su luna de miel, donde escribió hongos y Rusia, bla, 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 ¿no? Y entonces, en el curso de sus investigaciones, montaron unas expediciones a México para estudiar el uso religioso de los hongos por parte de la población nativa. Afirmaron haber sido los primeros occidentales en participar en un ritual de hongos mazatecas. Aquí el autor en inglés en realidad puso "they claimed to have", que ellos dijeron que fueron. Y creo que esto me parece muy importante porque de ninguna manera me parece viable, aunque sí es posible, pero bueno, esto ya es especulación, que ellos fueran los primeros, ¿no? Porque obviamente ya estaba en el voz a voz durante muchos años atrás que tú te podías acercar a comunidades indígenas y tener este tipo de experiencias. La diferencia fue que él usó su influencia para regresar a Inglaterra y hacer mucha mercadotecnia al respecto, que después, aquí nos vamos a enterar qué pasó, ¿no? Fue la curandera María Sabina quien permitió que los Guasón participaran en el ritual y les enseñó sobre los usos y efectos del hongo. Luego de que Guasón le mintiera sobre estar preocupado por el paradero y el bienestar de su hijo, ya que el ritual era utilizado tradicionalmente para localizar personas desaparecidas y elementos importantes. Sabina le permitió tomar su foto, con la condición de que la mantuviera en privado, pero Guasón, no obstante, publicó la foto junto con el nombre de Sabina y el nombre de la comunidad donde vivía. Entonces, esta es parte de la teoría, que Guasón le mintió a Sabina porque un uso de los rituales era para tener como visiones proféticas o adivinatorias. Y si tú tienes una persona que tiene una conexión muy fuerte contigo y esa persona está perdida, se sabe que puedes tú viajar y resolver en tu psique de alguna manera, en resolver en dónde y tener una visión de en dónde ha pasado. Hay muchos testimonios de esto. No es nada completamente fuera de la realidad. Sucede, pero no nos vamos a meter en el tema. El tema es que Guasón le mintió a Sabina y que también se supone que Sabina no quería que se supiera quién era ella en Occidente y que esto terminó, que nunca enfrentó las consecuencias por sus engaños y de hecho se benefició enormemente por el conocimiento que obtuvo de María Sabina, y Sabina fue posteriormente aislada de su comunidad como resultado de sus acciones. Y su casa fue incendiada después de que ella estuvo brevemente encarcelada y finalmente murió en la pobreza, porque para la comunidad hubo mucho choque de que después empezó a viajar mucha gente y ya se volvía como una cuestión también de mercadotecnia y un fenómeno que se le salió de las manos. También tenemos aquí algo que nos dice que esto obviamente, todo esto no sale en la página de Wikipedia en español, lo cual se me hace muy raro. Nos dice que estuvo financiado por la CIA. La expedición de Guasón en el 56 fue financiada
¿Y cómo saben? Aquí nos dice que porque El hombre, la leyenda, el mito, capítulo 14, Enteógenos y el desarrollo de la cultura, Berkeley, California. Que por el proyecto MK Ultra de la CIA, como lo revelan los documentos obtenidos por John Marks bajo la Ley de la Libertad de Información, los documentos afirman que Guasón fue partícipe involuntario en el proyecto. Es decir, que él no sabía por línea directa que él estaba participando en un proyecto financiado por la CIA. Bueno, ahí está toda esta historia, que es muy raro que no esté en la traducción al español. Y bueno, después de todo esto, empieza la popularización de los hongos y la psilocibina en la cultura popular occidental. Esto empieza la segunda era del Renacimiento psicodélico, ola. Empieza toda la cuestión del LSD con Albert Hoffman y Richard Evans. Está toda la cuestión de Huxley. Te estoy compartiendo estos nombres para que si tú quieres después te eches un clavado. Hay mucho que investigar en el trabajo de cada una de estas personas. Y son personas muy influyentes en la segunda era del Renacimiento psicodélico. Esto sería como la parte temprana. Y ya lo que me tocó a mí sería toda la cuestión de Ram Dass. Antes de Ram Dass, que se cambió el nombre cuando se fue a estudiar a la India gracias a un viaje de LSD. Tengo un video que te dejo en la descripción o te va a salir por aquí sobre la historia de Ram Dass. Y antes de eso, él era un maestro de psicología en Harvard y justamente se llamaba Richard Alpert y era amigo, era colaborador de Timothy Leary. Y después también está Terence McKenna, está el trabajo de Ken Wilber, está el trabajo de Stanislav Grof, todos estos grandes visionarios, grandes cracks, maestros de la, de la filosofía y la sabiduría de la conciencia. Y este libro que te recomiendo mucho, que se llama Plantas de los Dioses, que de hecho la portada en español de Plantas de los Dioses, pues tiene en la portada esta imagen, ¿no? Si no lo sabes, esta imagen que tengo por aquí, que te voy a enseñar, ¿en dónde está? Vamos a ver. Acá. Es la estatua de Xochipilli. Y Xochipilli se le dice que es el dios azteca que habita en los reinos del éxtasis de las plantas medicinales. Tiene grabados algunos símbolos del hongo de la psilocibina, de la flor del ololiuqui, del sinicuiche, y pues es un símbolo, es una representación de nuestra conexión prehispánica, de nuestras raíces mexicanas y nuestra conexión con la naturaleza y la sabiduría dentro de la naturaleza y todas las herramientas que utilizamos para relacionarnos con la divinidad dentro de nosotros. Por eso se les utiliza también el nombre de enteógenos. Enteógeno porque viene de teo, Dios, y son simplemente herramientas, ¿no? Las plantas, las sustancias vegetales, preparados de sustancias, como puede ser la ayahuasca, que es una pócima o un brebaje de dos principales sustancias, y ahorita nos vamos a meter en qué onda con este tema. Te voy a enseñar un video buenísimo que te va a gustar, que provocan un estado modificado o alterado de conciencia. Se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos, chamanísticos, y es una palabra que a mí me gusta más para no usar alucinógenos, psicodélicos, que tienen una connotación ya de empezar a freír tu cerebro, o también de demasiado viaje mental, como de simplemente querer manifestar imágenes y tripear en imágenes, que no es el propósito. El propósito es un propósito más
de divinidad o de espiritualidad, o de unidad, de reconexión, de sanación. Entonces, bueno, esta palabra enteógeno, ¿no? Que psicodélico, pues es una palabra, en realidad es la misma palabra, ¿ok? Lo que hay que entender que psicodélico, aquí nos está diciendo la RAE, es relativo a psicodelia, ¿no? Y que dice psicodelia, dice caracterizada por... no, espérame, me estoy yendo mal. Otros alucinógenos causantes de las manifestaciones, estimulación de potencias o elementos psíquicos. Entonces, ¿a qué se refiere con psíquicos? Que psicodelia aquí viene de el griego psique, ¿no? Entonces, psíquicos. Psíquico, también se le puede decir psíquico, sin la P, perteneciente o relativo a las funciones y contenidos psicológicos. Aquí como que nos enfrentamos con la variación de la misma raíz, ¿no? Psicológico, aquí nos dice que pertenece a la psique. Ahora sí, llegamos a la raíz, que es la psique, y simplemente nos dice alma. Y entonces ya, si nos vamos a alma, ahí nos perdemos en un sinfín de definiciones porque sabemos que no podemos definir qué es el alma. Pero bueno, nos vamos a meter a ver este video de Graham Hancock de nuevo. Tengo un video de Graham Hancock, te lo dejo por aquí por si lo quieres explorar. Y sin meternos tanto, no importa ahorita, no importa quién es Graham Hancock. Digamos que no importa, no pensamos en el mensajero, ahorita pensemos en el mensaje. ¿Qué nos va a decir? Vamos a explorarlo. Ok. Nos está hablando de que... Le voy a regresar un poquito más bien, dice. Luego de 6 millones de años de aburrimiento, en la evolución de nuestra especie, desde que nos empezamos a distanciar desde nuestro relativo más cercano de los chimpancés, algo extraordinario nos sucedió hace menos de 100,000 años. Es decir, tuvieron que pasar 6 millones de años, que no pasó casi nada, y en los últimos 100,000 años pasó algo extraordinario. Lo que a propósito es mucho después de que nos volviéramos anatómicamente modernos. Se refiere a que camináramos en dos patas, etc. Fue una especie de inmersión hacia la conciencia hace menos de 100,000 años atrás, realmente hace menos de 40,000 años atrás, cuando nos convertimos en criaturas completamente simbólicas. Y este gran cambio ha sido definido como el paso más importante en la evolución del comportamiento humano. Está íntimamente asociado con la emergencia del gran y trascendental arte cavernario, el arte de las cavernas prehistóricas, ¿no? Ok. Contexto. Esta plática que estamos viendo es una plática de TED que fue baneada, fue censurada, fue completamente... La intentaron desaparecer, intentaron cancelar a Graham Hancock después de que hizo esta entrevista. Te lo dejo como paréntesis, pero creo que al final de que veamos la conferencia, no la vamos a ver todas, te voy a enseñar 2 fragmentos, los más importantes. Vamos a entender por qué intentaron censurarla, ¿no? Pero está hablando de la importancia del arte de las cavernas. Y ahorita vamos a entender por qué. Los últimos 30 años, un investigador que se llama David Lewis Williams, en Sudáfrica, en una universidad en Sudáfrica, muchos otros también, pero principalmente él es el crack. Entonces, ellos tienen la teoría que dice que esta nueva emergencia de evolución de la conciencia humana fue catalizada o fue activada por el encuentro de nuestros ancestros con estas plantas visionarias. Por ahí también está la
teoría del monodopado, la teoría del monodopado, The Stoned Ape Theory. También está por ahí la teoría del Santa Claus chamán, que tiene que ver con el hongo de la manita muscaria. Y por ahí son ya de entrada, dos madrigueras de conejo que te llevan de alguna manera al mismo entendimiento. Bueno, tres ya con la cuestión de las pinturas rupestres, ¿no? Y está vinculado al inicio mismo de la práctica del chamanismo. Si analizas, ahora, principal fuente de inspiración, David Lewis, que es el crack que hizo esta conexión, que él empezó a analizar las pinturas rupestres y dijo, no hay manera de que el uso de plantas visionarias no haya sido el catalizador de todas estas pinturas. Y en muchas de estas pinturas hasta se representa literalmente hongos, hongos principalmente. Entonces, básicamente es lo que está diciendo. Hay muchos detalles de las cavernas que nos sugieren mucha claridad de que estos son indicios de uso de plantas visionarias. Y que estas plantas, como el hongo de Amanita muscaria o el hongo de la psilocibina, parecen haber estado directamente conectados con este cambio radical. Entonces, seguimos viendo porque se pone bueno. Quisieron investigar todo este misterio, ¿no? Obviamente, pues eso es lo que hace un buen científico. No agarras una teoría y simplemente la crees. Intentas ver maneras de comprobar la teoría y ver si se puede repetir y si tiene huecos la teoría, ¿no? Entonces, él se fue al Amazonas, se fue a meter con culturas chamanísticas del Amazonas. Y ellos beben el brebaje visionario, se puede decir que es una pócima o un caldo hervido de dos principales plantas, sustancias. Una es una planta y otra es una raíz, de las cuales el ingrediente activo de el ayahuasca es la dimetiltriptamina, DMT, que en realidad está muy relacionada a nivel molecular con la psilocibina también. Y con los receptores de serotonina, que ahorita vamos a entrar con todo eso. Tiene que ver una colección, todas estas moléculas de las sustancias psicoactivas tienen un parentesco, una similitud muy fuerte con la molécula de la serotonina. Normalmente el DMT no puede ser activado oralmente. Cuando lo encontramos, por ejemplo, en el oeste, se fuma justamente porque no lo puedes catalizar desde el estómago. Sin embargo, hay una enzima en nuestro estómago que se llama oxidasa un monoamino, ¿no? Un aminoácido, monoaminoácido, lo cual desactiva al DMT en el contacto con el estómago. Ahora, en el Amazonas solucionaron este problema porque cuando fumas el DMT, pues es una experiencia relativamente corta, similar a cuando se fuma la Salvia divinorum. Ahora, me estoy saliendo de contexto. Yo sé que no estamos hablando de esto, pero ahí te va. Cuando logras digerir el DMT estomacalmente, se da una experiencia muchísimo más larga y duradera. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron o lo que descubrieron los chamanes del Amazonas? Solucionaron este problema. Ellos dicen que fueron los espíritus quienes les enseñaron cómo hacerlo. Y el DMT en la infusión de ayahuasca contiene una planta que ellos llaman chacruna. Y la mezclan junto con esta otra, una liana, que lo que es verdaderamente misterioso es cómo de más de 150,000 especies diferentes que hay en el Amazonas, descubrieron que esta es la que contiene el inhibidor
del monoamino oxidasa que desactiva la enzima en nuestros estómagos y permite que el DMT pueda ser ingerido oralmente y que nos lleva en un viaje de 4, 6, a veces hasta 8 horas hacia reinos extraordinarios, ¿no? Ahora, no es ninguna broma tomar ayahuasca, dice Graham Hancock, ¿no? La infusión de ayahuasca tiene un sabor muy feo, muy fuerte, terrible, realmente muy horrible y un olor espantoso. Y luego de que bebes tu vaso, descubres dentro de los primeros media hora, 45 minutos, que estás sudando, que te sientes nauseabundo y muy pronto podrías estar vomitando o hasta teniendo diarrea, ¿no? Nadie lo está haciendo de manera recreativa y esto es un punto muy importante, ¿no? Nadie se involucra en el renacimiento psicodélico de manera recreativa. Eso no es lo que estamos hablando ahorita. ¿Ok? Y dice, me gustaría agregar que no creo que ninguna droga psicodélica deba usarse de manera recreativa. Tienen una misión mucho más seria e importante con la humanidad. ¿Ok? Y hasta aquí vamos a ver. Nos está poniendo aquí unas pinturas. Estas pinturas son de un pintor peruano que se llama Pablo Amaringo. Y quiero hacer un paréntesis para enseñártelas. Mira, te voy a enseñar 3 de mis favoritas. Y esta es una de ellas. Fíjate qué tal. Ok. Esta es otra. Y esta es la tercera. Para los que están escuchando esto solamente en audio, 1000 disculpas. Los invito a que en Spotify o en YouTube vean el podcast en video, pero obviamente yo hago todo lo posible porque la mayoría del contenido sirva para todas las plataformas a las que va este contenido. Ok, entonces ahora me quiero meter a este artículo que nos explica un poquito por qué funcionan estas sustancias. Este es un artículo de la Fundación Beckley que se llama ¿Por qué la ciencia necesita psicodélicos? Un cambio de paradigma para la psiquiatría. Y me voy a bajar hasta esta parte que dice que en los últimos 20 años la investigación de la Fundación Beckley ha descubierto que los psicodélicos, como la psilocibina, el ingrediente psicoactivo de los hongos mágicos, pueden producir índices de eficiencia mucho más altos que cualquier otro tratamiento disponible. Como herramienta para ayudar a la psicoterapia, funcionan de inmediato después de una o varias dosis con beneficios que duran semanas, meses y tal vez años, sin efectos secundarios negativos a largo plazo. Es decir, estas sustancias no son tóxicas de ninguna manera, no tienen efectos negativos fisiológicos, pero tampoco tienen efectos negativos psicológicos, como puede ser una dependencia de adicción. Entonces, no son tóxicos, no son adictivos, ¿no? Es importante saber esto. Dice que como parte del programa de investigación psicodélica, en 2016 investigaron los efectos de la psicoterapia asistida por la psilocibina en la depresión. Los pacientes que reclutamos habían sufrido depresión de moderada a grave durante un promedio de 18 años y no habían recibido alivio con medicamentos convencionales o con psicoterapia. Una primera sesión con una pequeña dosis de psilocibina confirmó que cada paciente toleraba bien el compuesto. En otra sesión, poco después, se administró una dosis mayor, con efectos psicoactivos más intensos. 2 médicos se quedaron con los pacientes en una habitación cómoda y tenuamente iluminada, como la podemos ver ahí, lo que les permitió experimentar un viaje mayormente ininterrumpido, con chequeos ocasionales para asegurarse de que estaban bien. Una semana después de la segunda sesión, todos los pacientes mostraron una reducción en la gravedad de la depresión y el 67% de ellos cumplían los criterios de remisión completa. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos más para abajo. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un estudio que hicieron en 2016. Es una resonancia magnética el aumento transitorio de la conectividad funcional global en el cerebro
con más comunicación entre redes neuronales que generalmente no están comunicadas, ¿no? Es la diferencia entre el placebo y la sustancia. También aquí abajo, por ejemplo, tenemos este ejemplo en 2015, que es una representación gráfica de las conexiones neuronales en el cerebro de un cerebro bajo la influencia de psilocibina, y en relación al placebo podemos ver la diferencia, que probablemente sea como 5 veces más nivel de, de conexiones. Dice, bajo la influencia del compuesto psicodélico psilocibina, la conectividad funcional de nuestro cerebro aumenta con regiones cerebrales que se comunican mucho más de lo habitual con otras redes. Y termina el artículo con esta conclusión que dice: nuestro enfoque de estas drogas hasta ahora se ha caracterizado por patrones de pensamiento y comportamiento que se han vuelto rígidos y arraigados, difíciles de romper a pesar de la conciencia de su destructividad. Pongamos la salud y la reducción del sufrimiento por delante de la conveniencia política. Y este es un tema que hemos explorado ya en otros videos. Tiene una razón principal de ser en toda esta cuestión de el renacimiento psicodélico, y también está esto que se refiere al pensamiento rígido y por qué nos están diciendo que el momento de actuar es ahora, ¿no? Esto lo que nos dice, y parte de lo que descubrió te lo voy a poner aquí, este brother, ¿dónde te tengo? Aquí, este bro. El doctor Robin Carhart Harris. Este doctor descubrió que esta área del cerebro que se llama... ¿Dónde estoy? Aquí está. Que se llama la red neuronal por defecto, se apaga o se disuelve o se atenúa su funcionamiento cuando estamos bajo la influencia de alguna de estas sustancias. Y es importante mencionar que aunque hayan personas como este doctor que están realizando avances y están entendiendo, por ejemplo, cómo funciona, que saben que nuestro cerebro tiene receptores de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Básicamente, neurotransmisor es que facilita la transmisión de información o de sinapsis energética entre una neurona y otra. Y como nuestro cerebro tiene receptores de serotonina, podemos comunicarnos con las sustancias, las moléculas en estas sustancias, ¿no? Las moléculas químicas de estas sustancias. Entonces, la ciencia puede saber cuáles son los alcances y los funcionamientos, y cada vez se acerca más a saber cuáles son los alcances y los funcionamientos de estas sustancias en el cerebro. Sin embargo, lo que quiero decir es que aunque cada vez existen más avances y acercamientos y esfuerzos por entender estos fenómenos desde una perspectiva científica, racional, materialista, que es bueno, obviamente eso es bueno, hay en ese paradigma, en esa manera de entender el mundo, hay una limitante, hay un obstáculo que es la ilusión de separación. Y para entender esto te quiero poner un fragmento de un video de Gabor Mate, que nos vamos a empezar a meter en dos cuestiones: la parte de la educación y la parte de la salud, porque son dos cuestiones fundamentales en toda la cuestión de cómo nos relacionamos con el renacimiento psicodélico y con toda la sabiduría que está en nuestras manos gracias al fenómeno del despertar de conciencia, el gran despertar que estamos viviendo. Y obviamente a grandes personas que hacen una labor muy importante, como Gabor Mate, en comunicar su sabiduría y ayudar a difundir estas ideas. Chécate lo que dice.
empieza diciendo, el entrenamiento médico, él es un doctor que se especializa en psiquiatría, psicología, tratamiento de adicciones, pero él es un doctor entrenado. Dice que la formación tradicional que recibió del modelo occidental dice que no es una cuestión de cuestionar o juzgar los logros de la medicina occidental, pero que es muy limitada en su entendimiento, en su paradigma. No reconoce la unidad entre el cuerpo y la mente, entre la psique y el cuerpo físico. Y aquí es donde científicamente, interesantemente, como seres humanos, tradicionalmente, por ejemplo, si ves a la medicina ayurvédica de la India o la medicina energética china, las prácticas medicinas chamánicas tradicionales siempre tienen como eje fundamental esa relación, esa armonía, esa unidad entre mente, cuerpo y espíritu. De hecho, yoga, por ejemplo, simplemente es una palabra en sánscrito que significa unión. Religión, por ejemplo, viene de la palabra religar, que es volver a unir. Y que simplemente nos está hablando de un entendimiento unificado, no separado, unificado, de las distintas dimensiones de entendimiento, de los distintos mundos a través del cual podemos entender la realidad de una manera más sencilla, físico y metafísico. Lo que podemos medir, pero también lo que no podemos medir ni observar, que es el mundo de la mente. Entonces, sí, de muchas maneras, en la nueva ola en la tercera ola del renacimiento psicodélico, tenemos científicos, tenemos organizaciones muy impresionantes que hacen muy buena labor a nivel científico también. Tenemos periodistas que también tienen un punto de vista racional y científico y materialista, pero que están ayudando a propagar el entendimiento. Tenemos personas como este brother Paul Austin que también están desde un punto de vista científico hablando también sobre los alcances del microdoseo de psilocibina, de LSD, de otras sustancias, pero lo importante es que en realidad este es el reino de la mente, este es el reino de la psique, no de lo que se puede necesariamente medir desde un punto de vista científicamente materialista. Y ahí hay una discrepancia muy fuerte, ¿no? Porque en realidad la ciencia lo que nos dice, y ya nos metemos obviamente en todo este rollo de simplemente querer resolver los síntomas para tapar lo que hay de fondo, ¿no? De los problemas de fondo, y tenemos todo un aparato, un complejo industrial de salud que no necesariamente tiene como principal motivo la sanación, sino que tiene simplemente hasta arriba de su jerarquía de valores el tratamiento de síntomas para que siempre seas paciente. Y si siempre eres un paciente, entonces tú siempre vas a ser parte de el sistema de generación de ingresos de todos los medicamentos y píldoras que esta industria quiere que consumas, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo un poquito Gabor Mate, ¿no? Que hay un problema eje fundamental en la manera en la que entendemos la medicina, en la que entendemos el ayudar a los demás. Y en esto recae, obviamente, un problema muy fuerte que hay en nuestra sociedad de adicciones, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en el estado de conciencia antiguo del cual estamos transitando, ¿no? De la ilusión de separación a la conciencia de unidad, hay mucha necesidad de anestesiar, hay mucha necesidad de distraer, hay mucha necesidad de
de no ponerle atención a nuestros procesos más importantes, que son los procesos internos, ¿no? Los procesos de sanación, los procesos terapéuticos de madurez. Y para esto también te quiero poner un video de una persona muy importante, muy influyente también en el movimiento latinoamericano psicodélico. Él es un chileno, Claudio Naranjo, que tiene libros muy importantes. No me quiero distraer mucho, ¿no? Para no ahorita ya enseñarte un libro de Claudio Naranjo y no sé qué. Mejor me voy directo a lo que está diciendo. Todos quieren arreglar la educación, todos piensan que la educación sea algo bueno, pero que hay que mejorar. Yo pienso que la educación es un crimen, que es una estafa, que se basa en la equivocación de que enseñar es educar. Dos de los educadores que más he apreciado, porque son pocos los verdaderos educadores a mi juicio, vivían en Quito hace poco, fundaron una escuela que se llamaba Pestalozzi y solo admitían como alumnos a personas cuyos padres declaraban darse por enterados de que no se les enseñaría nada. Aprenderían mucho, pero no se les enseñaría nada. Le voy a adelantar. Este concepto de educación como acompañar un proceso. Esto me gusta, dice, si he aceptado venir a este embargo, congreso. Si he aceptado venir a este congreso, no es solo para hablar, porque estoy ya demasiado viejo para hablar por hablar. Ya estoy muy viejo para hablar por hablar. Esta propuesta de contribuir a la gloria patriótica, ni siquiera contribuir a su movimiento y su programa, no me bastaría para estar acá. Vengo por la esperanza de que alguien me oiga y que se haga, que Chile llegue a ser un país pionero, de que haga la gran reforma de la educación que se necesita, que no sea más la repetición de este modelo tradicional que solamente enseña y no ayuda al autoconocimiento, que sería el comienzo de la sabiduría. Entonces, el modelo tradicional que solo te enseña, te mete en laberintos interminables de tener que memorizar cosas y nunca nos inculcaron la curiosidad y la pasión por el autoconocimiento, que como muy bien dice Claudio Naranjo, es el inicio de la verdadera sabiduría. Entonces, es un entendimiento, me parece, bastante claro de que hay ciertas agendas que quieren controlarnos, literalmente quieren dirigir nuestra voluntad sin que nos demos cuenta hacia distracciones, hacia consumismo, hacia anestesiar nuestra conciencia y nuestro poder creativo, para que vivamos consumiendo sus productos y para que vivamos difundiendo sus ideas. Y entonces nos indoctrinan con sus ideas y nos alimentan de sus productos y poco a poco nos volvemos simplemente robots dentro de su sistema. Y es muy triste, pero pasa. Y entonces resulta que gracias al Internet, gracias a gente que está haciendo mucha labor de sanación, muchas personas están iniciando su proceso. Ay, disculpen. Su proceso de sanación. Y resulta que lo que nos ofrece la sociedad para sanar no es suficiente. Entonces, las personas estamos buscando por otros lados. Es lo único que podemos hacer. Y encuentra la gente estas cuestiones que para nuestra sociedad pues son alternativas. Pero lo que hay que saber es que no son alternativas. Están en el centro de nuestras religiones, están en el centro de nuestras culturas madre,
porque nuestra cultura occidental no nació sola, tiene raíces en culturas antiguas que se relacionaban de maneras muy interesantes, ¿no? Con estas sustancias. Entonces, regresando a los videos, te quiero poner este pedacito de este video, que es el mismo de Graham Hancock que ya habíamos visto, pero ahora vamos a poner un pedacito del final. Ahí te va. Y no olvidemos que la ayahuasca no está sola, es decir, no está sola porque forma parte de todo un grupo de sustancias que te voy a enseñar. Tengo aquí esta captura de imagen, por ejemplo, todo este grupo de sustancias. De hecho, el tabaco, obviamente, hoy en día ya cuando fumas un cigarro, pues ya ni siquiera es tabaco real. Pero el tabaco se utilizaba en México, los aztecas, por ejemplo, lo utilizaban eh, como una planta, una herramienta medicinal, ¿no? Bueno, por ahí están varias. Pero está bien, nos está diciendo que no está sola, es parte de un sistema mundial antiguo de la cuidadosa y responsable alteración de la conciencia. Recientemente ha sido mostrado por académicos que el siseón, usado en los misterios eleusinos, en la antigua Grecia fue casi seguramente una infusión psicodélica. Y esto se está refiriendo obviamente al oráculo de Delfi. Se supone que este oráculo utilizaba esta pócima, esta planta visionaria, para tener acceso a visiones y tener visiones proféticas, similar, por ejemplo, al trabajo que le hizo María Sabina a Gordon Wasson en el inicio de la segunda ola de este renacimiento, que es la historia que exploramos al inicio, de que él le mintió a María Sabina, Gordon Wasson, y le dijo que él necesitaba saber cuál era el paradero de su hijo porque estaba en peligro su hijo, lo cual nos dice la historia que era mentira, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que hay chamanes que han ayudado a localizar gente utilizando este tipo de visiones o han presagiado información utilizando, ¿no? Las pues, plantas sagradas. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Graham Hancock, que en realidad esto no es nuevo, es decir, esto está en nuestras raíces. Los soma o el soma de los Vedas podría haber sido una infusión basada en el hongo de la manita muscaria, que también está muy vinculado a todo el tema de Santa Claus y la Navidad, que no nos vamos a meter en eso por ahora. Tenemos el DMT en el antiguo árbol de la vida egipcio. Tenemos a la cultura global de chamanismo que sobrevive en México y en muchos países latinoamericanos. Entonces, por último, dice, y de todo lo que se trata es de un estado de conciencia que está diseñado para ayudarnos a encontrar armonía balanceada. Me encanta este concepto, armonía balanceada. Los antiguos egipcios lo habrían llamado Mat, con el universo. Y para permanecer conscientes de que estamos aquí, para emprender en la tierra, aunque inmersos en materia, porque estamos en un reino material, maleable, pero material, es fundamentalmente un camino espiritual que apunta al crecimiento y lo que él le llama la perfección del alma, que básicamente, pues, se puede decir que es el propósito por el cual estamos aquí, para madurar y para autoconocernos. Relacionado a todo esto, y ya para cerrar, es importante entender quién es Rick Strassman. Rick Strassman
que es este científico que está aquí sentado platicando con Graham Hancock en un podcast que hizo Graham. Es un profesor psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo México. Y él fue el primer estadounidense en tener una beca financiada por el gobierno para hacer investigación sobre DMT, para hacer investigación científica sobre DMT. Está por ahí su documental que se llama DMT, la molécula del espíritu. Te lo recomiendo. Sale Joe Rogan como host del documental y nos lleva a través de varios de los testimonios de los pacientes que formaron parte de los experimentos que él realizó. Que te voy a leer un poquito lo que dice aquí de los experimentos. Más de la mitad de los voluntarios reportaron encuentros o interacciones profundas con seres no humanos mientras se encontraban en un estado disociado. Strassman ha conjeturado que cuando una persona se acerca a la muerte, o posiblemente cuando está en un estado de sueño, el cuerpo libera una cantidad relativamente grande de DMT, lo que media en algunas de las imágenes que informan los sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte. Pero no hay datos que correlacionan la actividad DMT endógena con estados alterados de conciencia, bla, bla, bla. También ha teorizado que la glándula pineal puede formar DMT bajo ciertas condiciones. En 2013, los investigadores informaron por primera vez de DMT en el microdializado de la glándula pineal de roedores. Entonces, sabemos que en ratones ya los científicos localizaron indicios de DMT en la glándula pineal de ratones. Strassman ha detallado su investigación en su libro DMT, The Spirit Molecule, la molécula del espíritu, y coprodujo una película documental en 2010. También realizó una investigación similar sobre la psilocibina, un alcaloide, bla, bla, bla. En estudios no publicados administró dosis de hasta 1 miligramo por kilogramo, casi 3 veces las dosis consideradas psicodélicas en la investigación clínica contemporánea en este compuesto. Ahí te va donde se pone ya bastante denso. Inspirado por las visiones que tuvo cuando tomó LSD a principios de la década de los 70, Strassman comenzó a estudiar budismo cuando era joven. Se formó durante 20 años en el budismo zen, bla, 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 bla. Sugiere que las experiencias de DMT pueden parecerse más a las que se encuentran en el modelo de profecía de la Biblia. Algunos de los participantes experimentales de Strassman dicen que otras entidades pueden parecerse más a criaturas como insectos y extraterrestres que cualquier cosa en la Biblia. Como resultado, Strassman escribió que estas experiencias de sus participantes experimentales también me dejaron confundido y preocupado, dijo él textualmente, acerca de hacia dónde nos estaba llevando la molécula del espíritu. Fue en este punto que comencé a preguntarme si me estaba superando, si se me estaba saliendo de las manos la investigación. También ha planteado la hipótesis de que las experiencias podrían ser la causa de las... Entonces dicen que experiencias endógenas quiere decir producido adentro de. Experiencias de DMT producidas simplemente dentro del cerebro, no catalizadas por una sustancia externa. Dice que puede ser que sean la causa o la manera científica de explicar experiencias de abducción extraterrestre, ¿no? Entonces ya lo que llevó a Strassman a teorizar al respecto de estas visiones es que del trabajo que él realizó, me parece que fue durante los años 70, de los 90 al 95, de todo el experimento que este güey realizó, se empezó a preocupar y básicamente detuvieron el experimento porque se asustaron por dos cosas principales. Una es la que dice que
empezaron a decir que los participantes veían entidades que se parecían a insectos extraterrestres, a elfos, y estas entidades se empezaban a repetir en los testimonios. Es decir, lo que querían saber en si era una alucinación o si era algo que pasaba simplemente en el cerebro de las personas, catalizado por sus referentes y sus memorias y su bagaje de vida, o si de alguna manera estos pacientes entraban a la misma dimensión o tenían experiencias similares o testimonios que tuvieran una consecuencia o una sabiduría de un entendimiento, un conocimiento similar, ¿no? Entonces, se asustaron mucho porque lo que pasó fue que no solo hubieron similitudes en los testimonios y resultaba que habían experiencias que tuvieron la misma experiencia varios pacientes con descripciones demasiado parecidas en las experiencias, sino que el testimonio fundamental y la principal característica que se repetía en todos los testimonios es que los pacientes decían que las experiencias que tenían eran mucho más reales que la realidad misma. Y esto fue algo que más del 85% de los pacientes decían. Esto no fue una alucinación, esto no fue una creación aleatoria de mi cerebro. Lo que yo experimenté, lo viví realmente y fue real. Fue más real, hasta podría decir que fue más real que tú y yo hablando ahorita en esto que llamamos realidad. Y ahí se empieza a poner muy locochón y ahí es donde Rick Strassman se empieza a poner todavía muchísimo más clavado en su investigación y empieza a generar una teoría de que en religiones o en culturas donde tienen elementos proféticos o elementos de profetas que tienen visiones, puede haber un elemento de generación de DMT adentro del cerebro. Y de alguna manera, ahorita te voy a explicar qué es lo que le está explicando, qué es lo que le está preguntando Graham Hancock a Rick Strassman. Que por cierto, Rick Strassman se empezó a apasionar por todo el tema del DMT gracias a Terence McKenna, que te enseñé hace ratito, que por cierto tengo un video de Terence McKenna si lo quieres ver. Él es uno de mis héroes filosóficos y maestros de conciencia favoritos. Le debo mucho de mi entendimiento actual de la conciencia y de mi pasión por las palabras y por explorar intelectualmente todo este mundo a Terence McKenna. Pero me parece un muy buen dato que Rick Strassman fumó DMT con Terence McKenna y a partir de esa experiencia que tuvo, él se empezó a interesar en investigar científicamente los alcances del DMT en el cerebro humano, ¿no? Ahora, nos metamos en este punto que ya yo siento que sí está muy clavado, pero está tan clavado que me gusta mucho como para terminar. Entonces estamos tocando el tema de los griegos y de la cuestión de las profecías y de los presagios del futuro, ¿no? Y le dice, entonces estás diciendo que los profetas hebreos, y le dice el trabajo de Benny Shannon en su estudio de ayahuasca, los antípodes de la mente, él sugiere que Moisés podría estar debajo de la influencia de ayahuasca o bla, 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 bla. Y le pregunta, ¿eso es lo que tú estás proponiendo? Entonces le responde Strassman, le dice, bueno, ahí hay un par de puntos, ¿no? Lo primero y lo más importante es que hay presencia de DMT en el cuerpo humano. Y entonces eso nos quita de tener que ubicar el origen del DMT en el environment, en el exterior. ¿Por qué? Porque
puede ser que haya una generación espontánea de DMT que ocurre dentro del cerebro. Eso es un punto muy importante, ¿no? Que aquí obviamente nos podemos meter también, por ejemplo, en experiencias de iluminación que tienen distintos profetas o figuras religiosas alrededor del mundo. Te podría dar muchos ejemplos, a mí me apasiona mucho ese tema. Está el ejemplo de Guru Nanak en la religión del sikhismo, pero hay muchos ejemplos parecidos, ¿no? De profetas o gurús que se desaparecen por 3 días o por 40 días y regresan en otro estado de conciencia. El cuerpo humano contiene DMT, sabemos esto, en niveles que incrementan en diferentes condiciones, está diciendo, ¿no? Para regresar a la definición de la experiencia profética a la cual se refiere Strassman, él habla mucho de esta experiencia profética, que tiene que ver como con generar una predicción o una adivinación. Su definición es que cualquier experiencia espiritual, de cualquier manera, en el Antiguo Testamento, y va a poner un ejemplo, ¿no? Puede ser Hagar, ¿no? La madre de Ismael, que se encuentra un ángel. Está poniendo como ejemplo, ¿no? Esto es el ejemplo de la experiencia religiosa que vemos mucho ejemplificada en fenómenos en la Biblia. Y su teoría es exactamente que este tipo de experiencias espirituales es un tipo de experiencia del estado profético similar a los oráculos griegos. Y entonces dice, todo el texto, la Biblia hebrea se refiere, pero básicamente es el Antiguo Testamento. Es un texto profético que está escrito debajo o bajo la influencia de alguna inspiración divina, ¿no? Vamos a decirlo así. O algún tipo de inspiración divina, que debería de ser incluida en mi definición de la experiencia profética, que tiene que ver con una creación interna de DMT en la glándula pineal. Entonces dice, bueno, pero vamos al grano, le dice Graham Hancock. Lo que estás diciendo es que los grandes profetas de nuestros tiempos eran los individuos que estaban en un estado de salud mucho más óptima y que estaban produciendo más DMT en su cerebro que el ciudadano promedio. ¿Eso es lo que estás diciendo o estoy simplificando tu mensaje? Y entonces le dice, a ver, mira, una vez que empecé a trabajar y a investigar y a meterme de lleno en todo este tema de la Biblia hebrea, me empecé a dar cuenta y me empecé a preguntar, ¿no? ¿Cuál será el grado de similitud entre las experiencias de DMT que yo estaba experimentando y midiendo en su laboratorio y la clásica experiencia profética de nuestras religiones y nuestras culturas antiguas, ¿no? Entonces empezó a comparar los reportes, los testimonios entre sus voluntarios y sus pacientes que tenían estas experiencias medidas de manera científica y con estas historias. Y entonces hay una similitud extraordinaria. Lo que está diciendo, él se puso a buscar en dónde hay historias en nuestra, en nuestra recorded history, ¿no? Toda nuestra historia impresa, en donde hay rasgos, hay similitudes, testimonios, historias que sean iguales a estas experiencias que yo estoy viendo en mi laboratorio. Y resultó que los testimonios más similares a las experiencias que él estaba midiendo las encontró en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel, la historia de Ezequiel, hay seres con alas, con ojos en las alas, con ojos en sus espaldas. Hay, por ejemplo, un sonido como de whoosh, que es muy peculiar
en experiencias de DMT, un sonido que acompaña el despegue de tu alma o de tu conciencia o de tu ser hacia el espacio o hacia el cielo o hacia las alturas de las dimensiones más altas, como le quieras decir. Y esto es lo que esta experiencia de Ezequiel es lo que nos está platicando. Es verdaderamente revelador para él la similitud, ¿no? Temas de caminar en agua o de renacer del agua. Eh, dice como esta sensación de estar débil y de estar rendido ante un poder superior y de tener preguntas y de estar completamente como extasiado por la profundidad de las respuestas que obtienes. Entonces, conclusión, esta fenomenología es bastante similar. Entonces, bueno, estás forzado a pensar, ok, puede ser el caso que estas experiencias espontáneas, casi proféticas, que inician hasta movimientos religiosos, pueden estar mediados por el incremento interno de la secreción de la glándula pineal de esta sustancia, del DMT. Entonces, yo sé que ya nos pusimos clavadísimos, se puso muy intenso, como que lo conectamos con la Biblia y terminamos hablando de ángeles y de Ezequiel y de la similitud, de los testimonios de los pacientes de Rick Strassman con las experiencias proféticas del Antiguo Testamento. ¿What? ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegamos aquí? Ok, lo, lo principal que hay que entender desde mi punto de vista y buen punto me parece para cerrar. Nuestro cerebro produce DMT de manera natural. Y esto quiere decir que probablemente no necesitas experimentar con ninguna de estas sustancias. Probablemente sí, porque hay muchas personas que se ahorran años de terapia, años de perder tiempo intentando sanar, cuando definitivamente hay personas que en simplemente una sesión con alguna de estas sustancias logra entendimientos muy importantes, logra deshacer nudos muy, muy apretados. Pero probablemente no lo necesitas. Probablemente, ¿y por qué digo que probablemente no lo necesitas? Porque el propósito principal es esta idea de la unión, de la unificación a través de la conciencia de nuestro cuerpo, los sistemas de nuestro cuerpo y de nuestra salud física, de nuestra salud mental y de también de toda esta cuestión espiritual, sagrada, divina, cómo nos relacionamos con lo sagrado, con lo que es más grande que nosotros, con lo eterno. Y para esto a veces solo necesitas silencio. Para esto a veces solo necesitas dejar de estar distraído, meditar, dejar de anestesiarte. Y entonces en cuanto te empiezas a separar, obviamente estas sustancias a veces te separan de tajo de todo el status quo y de todos los patrones mentales, creencias limitantes que nos meten en un estado de conciencia que a veces se vuelve nos volvemos esclavos de nuestro propio estado de conciencia, muchísimo más si todavía no hemos aprendido que nosotros no somos nuestra mente, que no somos nuestros pensamientos, que hay un sentido de identidad del yo que puede ir más allá de la construcción mental del ego. Entonces, si todavía no tenemos también mucho de ese conocimiento, a veces necesitamos algo que nos saque de tajo y hay unas personas que tienen esa experiencia que puede ser
muy agresiva, ¿no? Puedes apagar y prender una luz con un switch, pero también lo puedes hacer con un dimmer, de menos a más. Y a veces el dimmer es muchísimo más elegante, más suave, más inteligente a veces. Agarrar el camino del dimmer en vez de agarrar el camino del switch y ir de 0 a 100 en un jalón. A veces es mejor tener un avance lento pero progresivo. Y esto es lo que yo te recomendaría. Es decir, ahorita estoy haciendo ya, para cerrar este gran mensaje de precaución, de que de ninguna manera te estoy alentando a que experimentes, y mucho menos si lo vas a hacer de manera recreativa. Te diría, detente, ¿no? Reflexiona y reanaliza. Pero si tú tienes el llamado a experimentar, hazlo de manera consciente. Principalmente tendrías que tener 3 fases: la fase de la preparación, la fase de la experiencia misma y después la fase más importante, la fase de integración de la experiencia. Tal vez la más importante, algunos dicen que es la preparación, porque sin una preparación adecuada, en realidad no vas a aprovechar la experiencia al máximo, pero la experiencia la vas a tener porque eso es lo que hace la sustancia. Es decir, la sustancia te permite tener la experiencia quieras o no. Esa es la química de la sustancia, que tú vas a tener la experiencia sí o sí. Sin embargo, también hay otras herramientas que podemos utilizar para tener estas experiencias de estados alterados de conciencia, como puede ser la meditación, el uso de mantras o de cantos. Ahí entra también la música y el uso de nuestro aparato vocal para alterar el estado de la conciencia, y también técnicas de respiración, de alterar nuestra energía y los sistemas energéticos de nuestro cuerpo, el sistema nervioso también, a través de la respiración. Y uno que es el más importante, que no puedo tal vez enfatizar más esta cuestión, y por esto digo que tal vez ni siquiera necesites en tu vida tocar ninguna de estas sustancias, ¿no? Qué mejor si, si nunca lo tienes que hacer, porque toda esta sabiduría y toda la capacidad de llegar a estos entendimientos está simplemente dentro de ti. Es cuestión de aprender a escuchar, a silenciar la mente para poder escuchar y recordar y poder visualizar. Y esta herramienta que te voy a compartir se llama obscuridad o oscuridad. Creo que las dos son válidas, obscuridad, oscuridad. ¿Cómo la oscuridad puede ser una herramienta? Te puedes preguntar. Resulta que cuando no hay estímulos hacia adentro, empieza la mente a generar estímulos hacia afuera, y la oscuridad produce DMT. Por eso hay por ahí una teoría, y hay también avances y estudios científicos que están acercándose a la comprobación de la teoría, pero se piensa que entramos en sueño REM gracias a que la oscuridad del sueño y del exterior permite que la glándula pineal empiece a segregar un poquito de DMT, y eso nos mete en el estado REM. Ahí tiene también que ver el nervio óptico. Se empieza a mover involuntariamente durante el sueño REM y empezamos a tener visiones. Enciérrate 5 minutos o 10 minutos en un baño sin ventanas y dime si no vas a tener una experiencia psicodélica, o vas a cerrar los ojos y empezar a ver imágenes, por lo menos colores, y si te quedas una hora después vas a empezar a ver fractales, como si te hubieras metido alguna de estas sustancias. Y ahí es donde en realidad empieza toda una nueva ola de exploración de la capacidad cerebral sin la dependencia de la sustancia. Que no está mal tener una experiencia con alguna de estas sustancias, pero lo que sí está mal es caer en la dependencia. Y hay mucha gente que vive en la dependencia. Toda la cuestión del microdoseo
raya también en la dependencia, de que tu día a día tiene que depender de una dosis de algo externo para encontrar una vida significativa, para encontrar que puedas ser eficiente, que puedas tener un rendimiento óptimo, que tu creatividad pueda fluir y pueda ser impactante en tu trabajo. ¿Por qué tienes que depender de tomar ayahuasca una vez al año o comer hongos una vez al mes o fumarte un churro de... Un churro, parezco tío. Un churro de mota. Eh, También el cannabis es una planta sagrada, es una planta maestra, pero es muy fácil caer en la dependencia. Y simplemente quiero hacer esta precaución a todos los jóvenes que me están escuchando. Tu cerebro puede lograr muchas de estas cuestiones y es mejor que lo aprendas a hacer sin depender de la sustancia. Aunque, sí, lo acepto, hay gente que necesita la sustancia, hay gente que necesita la medicina y que le hace bien. Y hay que aprender a quitar este entendimiento rígido y este entendimiento muy superficial de que todas las drogas son iguales, todas las drogas son malas. Porque también, qué raro que nuestra cultura premia el uso y celebra el uso de algunas drogas que literalmente hacen mucho daño psicológico, físico. Simplemente hablar del alcohol y del tabaco, por ejemplo, la cocaína. Estamos demasiado enfocados en los estimulantes, ¿no? Estamos demasiado enfocados en los estupefacientes y las cosas que anestesian, las cosas que adormecen, el Xanax, el Advil, toda la cuestión de la cafeína, el azúcar. Cuando al mismo tiempo hay una satanización que es una inversión, que satanicemos cosas que son de Dios. ¿Estás de acuerdo? Si hay enteógenos, ¿no? De Teo, de Dios, del Creador, que nos conectan con esa esencia misma que somos nosotros, que es el origen de la vida, de la energía, de la conciencia. Y resulta que nuestra conciencia, que nuestra sociedad está mal visto, está satanizado. Hay muchas cosas que están al revés. Y parte de este autoconocimiento es aprender a señalarlas y a generar un entendimiento más elevado de todos estos temas. Ya me cansé de hablar, ya me siento hasta mareado, como si estuviera en un trance. Y después te voy a hablar de esto, porque esto también es una sustancia psicodélica. Tiene que ver con lo que dije del aparato fonador. Y de nuevo, en nuestro cuerpo están todas las herramientas que necesitamos. Y ahí está todo el poder. Y aunque todas estas cuestiones no son nuevas, para nuestro entendimiento científico materialista occidental, es nuevo. Y tenemos que aprender a comunicar estas cosas con seriedad, con certeza y claridad, para que podamos compartirlas con las personas que amamos y que no nos tachen de loquitos, que no nos tachen de raritos, y que todas estas ideas se difundan cada vez más, porque en realidad son ideas que sanan, son ideas que ayudan, son ideas que contribuyen a la creatividad y a la sanación de nuestra especie. Te veo mañana para cerrar todo este tema del gran despertar. Gracias por acompañarme. Suscríbete si no lo has hecho. Dale like para que el algoritmo lo lleve a más personas, porque estos temas son muy importantes. Viralizarlos.